8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha nos acompaña el vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, vía telemática para conversar de los temas electorales. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, qué gusto verle, saludarle a los tiempos. Estamos con usted, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República presentó ayer 8 interrogantes para la consulta popular. Ahora está en manos de la Corte Constitucional calificar o no, dar el visto bueno desde el punto de vista constitucional a estas interrogantes. Y mi pregunta inicial es, el Consejo Nacional Electoral, que está ahora ocupado organizando las elecciones seccionales, ¿está listo para tomar en cuenta este eventual proceso también e incluirlo con los comicios del 2023? ¿Están en condiciones? ¿Cuánto requerirían adicional en materia financiera para implementar una consulta popular? Buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días, Liceña, buenos días, Washington, gracias por la oportunidad de dirigirme al país, buenos días a la ciudadanía. Estoy a las órdenes, sí, el Consejo Electoral, eh, eh, por los medios de comunicación, estaba enterado de esta posible consulta popular. Nosotros estamos preparándonos en los dos escenarios, que sería el uno, la consulta antes del proceso de seccionales del 5 de febrero, o si coincide con las seccionales del 5 de febrero. En los dos casos tienen sus pros y sus contras. Antes del 5 de febrero, obviamente el costo es mayor para eh, el país de una consulta popular, pero el trabajo de los miembros de juntas receptoras del voto será menor. En el caso de que coincida con el proceso electoral del 5 de febrero, el costo económico será menor, pero mayor el esfuerzo o el trabajo para los miembros de juntas receptoras del voto, porque cada pregunta equivaldrá a un acta, ¿no? Es un acta que se tiene que hacer por cada pregunta, porque recordemos, los ecuatorianos votaremos sí, no, en blanco o nulo. Entonces son 8 actas de Uh-huh. escrutinio que se tendrán que generar adicionales. Esperemos a ver la Corte Constitucional que resuelve. Recordemos que tienen 20 días término para dar una respuesta como máximo. Pueden dar la respuesta antes. Eh, el Consejo Electoral tiene 15 días para convocar al proceso electoral y 60 para llevarlo a cabo como términos máximos. Entonces, todo depende de la Corte Constitucional, y el Consejo Electoral tiene que cumplir con su función, que es realizar esta consulta popular en cuanto la Corte Constitucional de paso. Ahora Pero los en términos, perdón, pero en términos técnicos y en términos económicos, ingeniero Cabrera, ¿qué es lo que más le conviene al país, a los ciudadanos? ¿Que ésta se presente o se realice antes o conjuntamente con los comicios del 2023? En términos económicos, vuelvo a indicar, sería que coincida con el proceso del 5 de febrero del 2023. Sí, la carga para los miembros de las juntas receptoras va a ser mayor, pero en términos económicos sería lo más conveniente. ¿Cuánto costaría o cuánto se ahorrarían al llevarla a cabo justo con los comicios del 2023? ¿Y cuánto costaría si se la hace antes? Bueno, el costo, si es que se lo hace antes, sería muy similar al proceso del 2023. Si se lo hace en el mismo 2023, va a ser mucho menor, no sé, posiblemente unos 15, 20 millones. Recordemos que no es solo impresión de papeletas y toda la documentación electoral, también se tiene que prever el presupuesto para la gente que hará campaña por el sí y por el no, en lo que es promoción electoral. Eh, Términos informativos, etcétera, son costos adicionales que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, políticamente, evidentemente, habrá que definir, o quién define en qué momento es el más oportuno realizar las consultas. Porque, Bueno, más que políticamente, los tiempos que tenemos establecidos por ley.
Una vez que se comunique al Consejo Electoral, tenemos 15 días para convocar al proceso electoral y 60 días para llevarle a cabo el proceso, en este caso la consulta popular. Entonces, si es que supongamos, en el supuesto de que la Corte Constitucional se demore 10 días en dar una respuesta y ya se autorice el proceso electoral, tendríamos que hacerlo antes, porque no daría el número de días que nosotros tenemos por ley para llevar a cabo el proceso electoral. Pero ahí, concejal, si se da antes, Consejero. por eso le hacía yo la pregunta, se va a convertir esta consulta en una suerte de elemento distractor del proceso que desde mi punto de vista es más fundamental, el proceso de elección de autoridades seccionales, y además logísticamente les va a complicar a ustedes organizar 2 procesos y a lo mejor 3 si es que va esta consulta de los días unidos. Bueno, sí, perdón, una aclaración, soy consejero, no soy concejal. Perdón, sí, sí, disculpe. No, tranquilo. No, el Consejo Electoral tiene que cumplir su función, y los tiempos que a nosotros nos dan. Sí, posiblemente serán 2 procesos o 3 procesos si es que va lo de los días unidos. Recordemos que también tenemos una consulta del Chocó andino que están trabajando en la recolección de firmas para todo este sector de Nanegalito y sus alrededores. Entonces, nosotros tenemos que cumplir la función. Sí, posiblemente estemos apretados en tiempos, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra función. Está en el Código de la Democracia los tiempos límites para estos procesos de consulta popular. Está el tema del calendario electoral para las seccionales, incluso la Constitución indica que en mayo deben posesionarse las autoridades que hayan sido elegidas el 14 de mayo específicamente. Entonces, nosotros como Consejo Electoral tenemos que cumplir con nuestra función, los procesos que tengan que realizarse. Esperemos que coincida con las fechas del 5 de febrero, pero caso contrario, tendremos que realizarlo antes o después de... Nosotros no podemos irnos sobre la ley porque estaríamos incumpliendo. En la parte política, nosotros no tenemos cuestiones de emitir nuestro criterio, sino en la parte netamente técnica, qué es lo que tenemos que llevar a cabo según nuestras obligaciones y nuestros tiempos que establece la ley. Ingeniero Cabrera, ¿cuánto costó la última consulta Eso. popular, por un lado, y por otro, si se cumplen estos tiempos que usted acaba de citar, si la Corte Constitucional se pronuncia dentro de estos 20 días, ustedes tienen 15 días más, allí cuándo se convocaría elecciones o sería la convocatoria para esta consulta popular y una fecha tentativa si es que se cumplen estos tiempos que usted ha establecido? ¿Cuándo se podría realizar eventualmente la consulta? En cuanto a la primera pregunta, tengo entendido que en el 2018 que hubo la consulta popular, nosotros todavía no estábamos en funciones, costó alrededor de 50 millones. Uh-huh. ¿Ya? En el tema, en la otra pregunta, disculpe, me Si puede... se cumplen los tiempos que usted mencionaba, que tiene la Corte ¿Cuánto? Constitucional para Ya. pronunciarse, que dijo que son 20 días, de allí ustedes tendrían 15 días más. Más o menos, si esos tiempos se cumplen, ¿cuándo se convocarían a elecciones para esta consulta y cuándo se realizaría la misma? Bueno, es a mediados de octubre tendría que ser, pero los tiempos son límites, ¿no? Uh-huh. 20 días, la Corte Constitucional en 20 días términos, pero puede pronunciarse antes. Entonces, sí, a mediados de octubre, posiblemente, si es que se da esa resolución ya de la Corte Constitucional, podría coincidir con el proceso electoral del 5 de febrero. A ver, si es que se da por separado las elecciones, en este caso consulta y elecciones seccionales, como dice coloquialmente la gente, ¿cuánto en metal se va a necesitar? Porque sería 50 para la consulta, si es que hay de los días unidos otros 50, ¿y cuánto en el proceso electoral de autoridades seccionales, ingeniero Cabrera? En el de autoridades seccionales está el presupuesto, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas
97.300.000 aproximadamente. 140. Están, por ejemplo, los equipos informáticos, ya se ha adquirido lo que es servidores, todavía no entrega, pero la subasta inversa se concluyó el fin de semana, me parece, que se concluyó con un ahorro al país de aproximadamente $100.000. Y así se están llevando los procesos de subasta inversa. Entonces, si ya se adquieren esos equipos, en el tema de la consulta popular, por ejemplo, ya no entraría en ese presupuesto, pero sí tendríamos que ver los tiempos de la consulta y de la llegada de los equipos, que son en este caso servidores que no se encuentran en el país. Y cosas de ese estilo sí tendríamos que ajustarlas. Para nosotros es fundamental conocer la fecha misma en que ya la Corte Constitucional ordenará la consulta popular y el número de preguntas. Acabo de escuchar en un medio de comunicación que posiblemente se aumenten incluso más preguntas. Entonces, sí, eso para nosotros es fundamental. La fecha y el número de preguntas. El contenido no es para nosotros, mayor cosa es la ciudadanía, pero técnicamente para el Consejo Electoral, operativamente para el Consejo Electoral, es fundamental la fecha y el número de preguntas. ¿De qué depende que se haga o no la consulta de los Yasunidos, ingeniero? Bueno, nosotros, el Tribunal Contencioso Electoral dictó una sentencia de que se les reconozca, en este caso, las firmas y que se envíe la pregunta a la Corte Constitucional. También está en manos de la Corte Constitucional. Ujú. Nosotros todavía no hemos enviado a la Corte Constitucional, tenemos a partir de la sentencia 15 días. Me supongo que en esta semana la señora presidenta convocará al Pleno para ya enviar esa consulta o esa información a la Corte Constitucional para que defina lo que tiene en sus funciones la Corte Constitucional y nosotros tendremos que acatar. Entonces, tanto la consulta popular como el tema ya unidos está en manos de la Corte Ujú. Constitucional. Ingeniero Cabrera, ¿cómo avanza el cronograma electoral para los comicios del 2023? ¿Se está cumpliendo? ¿Hay retrasos? ¿Cómo está la entrega de recursos? ¿Todo Eso. está marchando bien? Bueno, el calendario electoral no ha tenido ningún retraso, todo se encuentra de acuerdo a lo planificado. En este momento nos encontramos en lo que es inscripción de candidaturas hasta el 20 de septiembre. Recordamos a las organizaciones políticas, a los candidatos que ya fueron electos en democracia interna, que tienen que inscribirse hasta el 20 de septiembre, 6 de la tarde. No queremos que haya inconvenientes que a las 6 de la tarde no alcanzaron a, a inscribirse y que el sistema informático se cierre. Recordemos que desde el 2021 la inscripción de candidaturas es a través del servicio de web de la institución y de esta manera evitar las aglomeraciones del último día a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde del 20 de septiembre se cerrará el sistema informático. Esperamos que no existan problemas, todavía están a tiempo y que lo hagan con la debida anticipación. El listado oficial de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra establecido el 3 de octubre. Recordemos que ha habido algunas impugnaciones. En principio se calificó a 22 candidatos. Hoy están 33. Sabemos que en el Tribunal Contencioso Electoral hay 42 actas aproximadamente de impugnaciones. Tenemos que esperar esas resoluciones para ya dar a la ciudadanía el listado oficial de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. El 19 de octubre se realizará el sorteo de los miembros de juntas receptoras del voto. Se ha solicitado las bases de datos, universidades, instituciones públicas, privadas, para realizar el proceso del sorteo de miembros de juntas receptoras del voto, siendo la primera prioridad estudiantes universitarios. A partir del 8 de noviembre serán las capacitaciones a los miembros de juntas receptoras del voto. El listado oficial de candidaturas a seccionales
será el 18 de diciembre. La campaña electoral empezará del 3 de enero al 2 de febrero. Los debates, el 14 y 15 de enero, los debates de acuerdo a la ley se realizan en las jurisdicciones que tienen más de 100.000 votantes, los debates en este caso de prefectos y alcaldes. Para este proceso se realizarán los debates en 17 provincias para prefectos y en 21 alcaldías para los debates de los señores alcaldes. Esto lo va a realizar cada una de las delegaciones provinciales. Se ha dado los instructivos y los recursos para que puedan realizar, de acuerdo a su jurisdicción, las direcciones provinciales electorales. La campaña electoral será del 3 de enero al 2 de febrero. Como había indicado, los debates, el primer simulacro y segundo simulacro el 8 de enero y 22 de enero, que son procesos del Consejo Electoral para verificar que esté todos los equipos y la parte técnica funcionando correctamente para el proceso electoral. El 2 de febrero es el voto de las personas privadas de libertad, el 3 de febrero el voto en casa y las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana el 5 de febrero. El 14 de mayo se realizará la posesión de autoridades y luego ya viene la etapa postelectoral para que son procesos internos del Consejo Electoral. En cuanto a la otra pregunta que usted me hacía del presupuesto, sí, se ha venido entregando los recursos de parte del Ministerio de Finanzas, las certificaciones presupuestarias para ir realizando las adquisiciones, como lo decía, una buena noticia que en la adquisición de servidores a través de subasta inversa se ha logrado un ahorro aproximado de $100.000. También está pendiente el tema del monitoreo de medios. Ujú. Hace 3 o 4 semanas se tuvo que bajar el proceso de subasta inversa por un problema técnico. Hoy estamos esperando que nuevamente sea subido ese proceso y que se realice a través de subasta inversa. Entonces, todas las contrataciones, todo el calendario electoral va siguiendo de acuerdo a lo planificado. ¿Cómo está el tema de consulta previa del elector en cuanto a recintos electorales, si son o no vocales de las mesas, etcétera? Porque tengo entendido que ustedes han lanzado una aplicación que permitirá justamente una suerte de automatización y respuesta digital. Sí, el Consejo Electoral desde el 2021 ya desarrolló un aplicativo para dispositivos móviles, en este caso teléfonos celulares, tablets, etcétera, para que la ciudadanía esté informada del proceso electoral. En este caso se encuentra ya en funcionamiento el aplicativo para todos los teléfonos celulares inteligentes que es CNE App. Es una descarga gratuita para el ciudadano. Este aplicativo fue desarrollado por nuestros técnicos, apenas hubo un costo de $130 y que va a ser muy útil para la ciudadanía. En este aplicativo, en este momento ya se puede consultar el sitio de votación, incluso tiene un mapa digital para que se ubique donde es su recinto. También si es que existiera multas porque no se presentaron a votar o porque no asistieron como miembros de juntas receptoras del voto, recordemos que tienen multas, estas consultas las pueden hacer y a partir del 20 de octubre se podrá incluso ver si es miembro o no de junta receptora del voto. También se va a poner los candidatos una vez que ya esté el listado oficial, que es el 18 de diciembre. Posteriormente se pondrá ya el listado definitivo de candidatos, sus planes de trabajo. Se va a poner también los reglamentos, igual de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quiénes son y cuáles son, hacer conocer sus planes de trabajo, sus perfiles, todos estos servicios previos al proceso de escrutinio del Consejo Electoral. Queremos que la ciudadanía ya vaya familiarizándose
con estos dispositivos móviles, y el día del proceso electoral los escrutinios se han llevado segundo a segundo en el teléfono celular, como se lo hizo en el 2021, de tal manera que no tengan que depender solo de la página web. De los teléfonos celulares, todos la mayor parte de los ecuatorianos estamos acostumbrados a los teléfonos inteligentes en los dos sistemas operativos, tanto iOS como Android se ha programado. Entonces todos los ciudadanos vamos a poder tener el teléfono celular a la mano y hacer las consultas de los candidatos, consultas de si son o no miembros de juntas receptoras del voto, e incluso de los recintos electorales en los que tienen que votar. Ingeniero, en el caso de la consulta popular, ¿ustedes van a esperar el pronunciamiento de la Corte, es decir, que la Corte dé su dictamen de constitucionalidad? ¿O puede ocurrir lo que pasó en la consulta del 2018, en que la Corte Constitucional se quedó calladita, se implementó la consulta popular y después hubo un dictamen de constitucionalidad ya posterior? En este caso, ¿ustedes cómo van a actuar? ¿Van a esperar, o si no, en este caso no se pronuncia la Corte, van a dar por hecho que esa omisión significa un sí y van a implementar la consulta popular? Bueno, yo no puedo responder por el resto de mis compañeros, pero en mi caso personal yo esperaré la resolución de la Corte Constitucional. Muy bien, 8:58 ya. Le agradecemos, ingeniero Cabrera, por habernos atendido. Hasta una próxima. Gracias a ustedes y como siempre a la orden. También me olvidaba, si se dan las preguntas, la consulta popular, las preguntas de la consulta también estarán en la disponibilidad del aplicativo móvil CNE App. Y gracias y que tengan un buen día, siempre a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero, siempre también a usted por su amabilidad. 8:59 minutos, tiempo Puntualitos de despedirnos educaditos, puntualitos.